Rodríguez Viciana. Ismael era Rodríguez Viciana, bueno, yo conozco al padre, Pedro, y por un problema de salud no ha podido venir. Esperamos que más adelante, a ver si el día que viene Jesús Román, hablar también de las fosas comunes aquí en el término de espera, él puede venir también. Recordad que se celebra el 20 aniversario de la realización de la escultura que él hizo, Ismael hizo, allá arriba en el cementerio, recordando a los muertos, a los asesinados en la Guerra Civil Española, pertenecientes a nuestro pueblo. Bien, empezamos esta segunda. Yo, como lo iba a compartir con él, tenía preparado solamente un tiempo, he tenido que alargar un poquito más. Y empezamos la conferencia con estas dos fotografías. Esta imagen es de Quijano del año 28. Ah, no, se ha quitado. Perdón. Del año 28, y entonces prácticamente el pueblo, el mismo que había el año 36. Había alguna pequeña variación, como esta que estamos viendo. Este arco que está aquí, el arco de la Puerta de Tomás, existía el año 28, pero no existía el año 36, porque se derribó el año 32, 1932, el ayuntamiento más o menos expropió, compró a la familia, que eran los luceños, la familia de Florita, de Gabriel y de Alejandro y de María, lo compró. Esto estaba dentro de lo que era el almacén del duque, lo dividía y entonces el ayuntamiento lo compró ese año, lo derribó para que pudieran pasar los coches y los camiones por esa calle. Pues entonces calle Ceballos, aquí no se ve bien, pero era la calle Ceballos, no la calle 1 de Mayo, ni la calle Franco, o sea, ahora es la Libertad, no es la 1 de Mayo, ni la calle Franco como fue anteriormente, ni otro nombre que había tenido anteriormente también. Esta era la calle Ceballos porque Fernando de Ceballos nació en esa calle. Bien, ustedes saben que en 1931, en las elecciones de abril municipales, de abril de ese año, el día 12, en la mayoría de las ciudades españolas, las grandes ciudades, las capitales de provincia, ganan por mayoría la coalición, la conjunción republicano-socialista. Sin embargo, en el conjunto total de España hay más concejales monárquicos que republicano-socialistas. ¿Qué es lo que ocurre? Que mientras un ayuntamiento como Espera o un ayuntamiento como Benaocaz necesitaban pocos votos para tener un concejal, otro como Madrid, como Barcelona o como Sevilla necesitaban muchísimos más. En definitiva, en voto tuvo más votos la conjunción republicano-socialista, pero en concejales hubo más concejales del bando de los monárquicos. A partir del día 14, que es cuando se proclama la República en España, el conde de Romanone lo que hace es empujar a Alfonso XIII, el conde de Romanone era un ministro de Alfonso XIII, lo que hace es empujarlo a que se vaya de España. Dice que ya ha terminado aquel tiempo, que ellos no han ganado las elecciones y que se vaya. Se va por Cartagena y de Cartagena va a Francia. Ustedes saben, bueno, el que haya leído algo, Alfonso XIII fue un personaje, no era solamente Juan Carlos I, el abuelo también y el bisabuelo también, y la tatarabuela Isabel II también. A partir del año 31 se comienza una vez que se instaura la República, comienza el movimiento de las grandes fortunas contra la República. En el año 32 Sanjurjo intenta dar un golpe de Estado y fracasa, pero en el año 36 la cosa se está poniendo ya más fea. Y entonces ese año, en marzo, se reunieron en Madrid distintos generales, entre ellos los que tienen ustedes ahí: Mola, Orgaz, Fanjul, Franco, Saliquet, Varela, Galarza. Y lo hicieron en la casa de un amigo de Gil Robles, o sea, el jefe de la CEDA, de la Confederación de Derecha Española, el partido más fuerte, que era una aglutinación de partidos de derecha. Entre ellos tuvo la mala suerte, el que más mala suerte tuvo fue Fanjul, en principio, porque como él estaba en Madrid, le cogió en Madrid, Madrid no pasó a manos nacionales, lo fusilaron, los republicanos fusilaron a Fanjul. Mola, que realmente era el dictador del proceso del 18 de julio, el que dio lugar al inicio de la guerra civil,
Mola se le llamaba el dictador, murió en un accidente de aviación. Sanjurjo, que iba a ser el cabeza visible, murió en accidente de aviación y se unieron todos los planetas, todas las constelaciones, para que el que resultara vencedor de todo aquello fuera un señor que era también general, quizá el general más joven de Europa, que era Francisco Franco. La noche del 17 de julio se sublevó el ejército de Francia en Ceuta, en Melilla, en Tetuán y en las Islas Canarias. Poco a poco se va bloqueando el estrecho y con la ayuda de aviones nazis y fascistas, eso está ya demostrado. O sea, la guerra no empezó en el año 36, había empezado antes. La ayuda de los nazis y de los fascistas italianos había empezado antes. Pero en septiembre del año 36 el estrecho está bloqueado. Por ahí no pasan barcos que no tuvieran nada que ver con Alemania, con Italia o con España. Y cuando se bloquea el estrecho, los aviones nazis y fascistas y los fascistas italianos logran traer a la península gran parte del ejército de África, que España tenía en África desde el tiempo de Alfonso XIII, incluidos los marroquíes. Y digo los marroquíes porque Franco tenía una guardia personal marroquí, pero además había muchos soldados marroquíes que en la península, a lo largo del recorrido que hicieron hasta el norte, hicieron aberraciones en el camino. Este es el primer bando de Queipo de Llano, que era el jefe de la segunda división orgánica y del ejército del sur de España. Queipo de Llano, que graciosamente era republicano hasta la médula, pero como en la República no le dieron cargo, en cuanto vio la oportunidad se cambió la camisa. Y el 18 de julio del 36 hace el primer bando, publica el primer bando, que es el bando del estado de guerra, huelga de armas, atentado a vida y propiedades, incorporación a cuerpo y circulación de vehículos. Esos son los puntos más importantes. Queipo declara la guerra, hace el estado de guerra en todo el territorio donde él tiene mando, en el Ejército del Sur. Queda prohibido el derecho de huelga, serán pasados por las armas los directivos de los sindicatos que vayan a la huelga. Incluso los que no vayan a la huelga también fueron pasados por las armas. Todas las armas se entregarán aquí en espera en el cuartel de la Guardia Civil, en otros lugares, en otros cuarteles. Serán pasados por las armas también los incendiarios, los que realicen atentados contra la vida o propiedades. Curiosamente, él fue el responsable de que aquí hubiera un incendio en Tochera después de haber matado a un médico que había aquí de 2 tiros. Bueno, no se sabe si había muerto o no, lo metieron dentro de la choza y le metieron fuego. Pero él decía que los que había que fusilar era a los incendiarios. El incendiario fue el sargento Buendía. Y a los que realizaran atentados contra la vida o las propiedades. Aquí rápidamente, a partir del 18, bueno, no del 18, porque esto cae en manos de los nacionales a partir del 20, entre el 20 y el 21. Realizaron atentados contra la vida o contra las propiedades, pero precisamente ese bando, el bando nacional contra los republicanos. Este documento, que parte del 19 de julio, pero realmente está hecho el año 40, como ahora lo veremos, es la información que hace la Guardia Civil. Y eran las noticias, se conservan en el Archivo Histórico Nacional, eran las noticias de los hechos ocurridos a la iniciación del glorioso movimiento, día y hora que fue sumado este pueblo y su demarcación a la causa nacional. En primer lugar, habla del día 18. Ese día se sumó el pueblo al glorioso movimiento nacional, haciéndose dueña de la situación, la fuerza del puesto, sosteniendo la horda marxista. Como ven ustedes, la horda no sería muy importante porque la H se le cae en el camino. Realmente eso no ocurrió así. El cuartel de la Guardia Civil se sumó a la sublevación, pero el pueblo no. El pueblo hasta el día 20, que empezaron a huir los republicanos a irse a la zona de la sierra, o en primer lugar a la zona de la Arinosa, de los Aguaciles, y al Palmar de Troya, que todavía estaba en manos republicanas. Hasta entonces esto no se había sumado al movimiento liberador, como decían los nacionales. El día 20, en la prueba, a las 24 horas fue reforzado este puesto por un sargento y 4 individuos del cuerpo, además de 10 falangistas, todos procedentes de Jerez de la Frontera. Los dirigentes marxistas de ahora en adelante no se habla nunca de republicanos, son marxistas o rojos. Ellos, el bando sublevado, son los nacionales. Y los republicanos no se llaman republicanos porque todavía el día 20 y más adelante esto seguía siendo una república. O sea, esto
pasa, se cambia la denominación mucho más adelante. Bueno, es más, la bandera de la República, si ustedes han visto algunas películas relacionadas con este tiempo, la bandera de la República no se quita en Sevilla hasta el día 8 de agosto. Hasta agosto la bandera republicana sigue ondeando en todos los sitios, en todos los cuarteles. Más adelante, en septiembre, el día 25, resulta que un grupo de marxistas, dice el documento, vino a las viñas. Entonces un vecino de allí, de uno de los ranchos, denunció a la Guardia Civil que había gente republicana que iban con armas y entonces acudieron a la zona el sargento Buendía, Córdoba, que los que sean un poquito mayores se acordarán de Córdoba, el municipal, era un guardia civil que resultó herido allí, pero una vez que se jubiló de la Guardia Civil, pues ya no podía, lo colocaron aquí por los servicios prestados, lo colocaron de municipal. Y además 20 falangistas. Claro, dice que lo reciben a tiro, lógicamente, si acuden un montón de falangistas y unos pocos guardias civiles contra un grupo de 6 personas que vienen desde Trebujena, porque el grupo era de Trebujena, lo lógico es que se defiendan. Al final los abatieron a tiro, pero la gente de Trebujena decía que no los abatieron a tiro, se abatieron ellos solos. Cuando se vieron en la encerrona a la que estaba, la mayoría de ellos lo que hicieron fue darse un tiro en la sien y se mataron ellos. Como eran de Trebujena, resulta que aquí trabajar en el ayuntamiento, ustedes conocerían a Paco Fernández, su padre, era oficial del ayuntamiento y era de Trebujena. Él llamó por teléfono a Trebujena diciéndole a los familiares lo que había pasado aquí. En cuanto a en esta población no resultaron víctimas algunas que hubieran provocado los rojos. Aquí, bueno, en cada uno de los puntos que vemos a continuación no hay nada. O sea, aquí no hay guerra, por eso el título de la conferencia era La guerra, no guerra, porque se habla de la guerra civil, pero la guerra civil fue en otro lado, aquí no hubo guerra civil. Los huidos hacia la zona roja fueron 32 personas, entre ellos los dirigentes y otros que le hicieron obligados por esto. Esto no se lo cree ni el que estaba escribiendo. Lógicamente, los dirigentes, si ellos se van por temor, ellos no arrastran a otra gente. Los que arrastran a otra gente son los que se quedan aquí, porque los que huyen piensan que si se quedan aquí van a terminar que si se van. Y por eso se fueron, no porque los dirigentes republicanos los convencieran. En cuanto a bombardeo, no hubo ninguno en la población. Víctimas y destrozos ocasionados por los rojos, ninguna. No habiendo ocurrido actos sobresalientes ni heroicos algunos. Ni heroicos. Vino una ventolera y le tiró la H también. El día 20, a las 19 horas, encontrándose el puesto sin comunicación alguna, esta nota ya la conocía yo, pero de viva voz de una palabra, de Florita, que resulta, bueno, Florita era, saben ustedes, era del bando nacional, ¿no? La nota dice que ese día, el 20, a las 19 horas, encontrándose el puesto sin comunicación alguna, fue entregado por el guardia encargado del jefe de puesto aquí, una nota a Manuel Fernández Camacho. Manuel Fernández Camacho no sabemos quién era. Manuel Camacho Fernández sí. O sea, había un error hasta en los apellidos del taxista, era el único taxi, el único coche que había en espera. Que se brindó a llevarlo a Arco para el jefe de línea, el comandante de puesto de Arco, para decir exactamente la situación en la que estaba en espera. Aquí dice que la llevó a Arco y la entregó al boticario Enrique Navarro, para que él lo comunicara al teniente en aquel caso, al comandante de puesto de la Guardia Civil de Arco. Florita me contó a mí, y después buscando los documentos de la sumaria, del proceso sumarísimo de urgencia de Antonio Mancheño, que fue al año siguiente, en marzo ya del año 37, decía que eso no fue así, sino que Camacho acuerda con la Guardia Civil y primero a Borno, porque era más fácil, y a Borno que a Arco. Pero cuando va a salir de aquí, los republicanos no lo dejan, gente del ayuntamiento, republicanos no lo dejan salir. Entonces lo obligan a que uno de ellos, un concejal, fuera con él a Borno. Va a la farmacia, llama de dentro de la farmacia y la nota la comunican por teléfono hasta allí, pero lo hace desde Borno, no desde Arco. Sin embargo, este informe, que era el que se creía verdadero al principio, lo publica, lo hace, tendido la Guardia Civil a sus superiores, cosa que no era así.
Imaginamos que, bueno, se escribe el 17 de septiembre del 40, que el que hizo fue el comandante de puesto, que era un cabo, Rodrigo Vázquez Villalobos, que la H, por lo visto, la desconocía. Este es un periódico, el periódico Ayer, un periódico de Jerez, y el día 21 de octubre del 36 hace, una especie de artículo sobre la llegada aquí primero de los falangistas, ¿no? Y dice lo siguiente: tomada Trebujena, que fue el día 20, a partir del día 20 que toman Trebujena, vuelven los falangistas a Jerez y de Jerez vienen hacia aquí. Hay una columna que sale desde Jerez, la del Marqués de Tamarón, José Mora Figueroa, el antepasado de los Mora Figueroa actuales de Jerez, y que era uno de los jefes de Falange, pero él no pasa por aquí, pasan otro falangista. Ahí tienen ustedes los nombres, ahora los vemos. Dicen que ellos vienen aquí a aclarar cuál es la situación de espera, no se sabe cómo estaba espera. Esta escuadra tenía por objeto poner en claro la situación de espera, porque ellos la ignoraban. Más adelante nos habla en el mismo texto, en el mismo artículo, que una vez que habían llegado aquí, habían entregado armas a los falangistas, ellos ponen en espera, en espera ya va a reinar la tranquilidad. Se mantiene el orden y se logró evitar días de luto a esta población. Y la quema y los saqueos, etc. Así como se conservó también el famoso retablo de Legot. Esto era ya propaganda. ¿A quién espera? Ni durante la República, ni en aquellos momentos malos, o sea, el 17, el 18 y el 19, hubo ningún problema con la Iglesia. Hubo tres problemas en este tiempo, desde la República hasta que empieza la guerra, pero son, podemos decir, problemas leves, ¿no? El ayuntamiento, por ejemplo, no era partidario de apoyar ni las procesiones de Semana Santa ni la procesión del Cristo. Sin embargo, precisamente José María Garrido y Antonio Cruce deciden ellos por su cuenta encargarse de la procesión del Cristo. José María Garrido, sobre todo, una persona que tiene mucha autoridad, que era el secretario del ayuntamiento, hermano de Curro Garrido, y con él no se iban a atrever. Entonces él se puso de acuerdo con el otro y organizaron la procesión del Cristo. Si la hermandad no salía de Semana Santa era por otra cosa, a lo mejor temían que hubiera cualquier tipo de altercado en las calles o lo que fuera. Después, hay uno que sí es un poquito más llamativo, que es el cura que había aquí, que era don Rafael Cinta, le decían don Rafaelito por la estatura, era un cura muy bajito. Pues este hombre vivía aquí en la casa del cura y le pusieron un gato ahorcado, clavado en la puerta, y una esquelita al lado, y decían: si no te vas con el hato, te pasará lo que al gato. El pobre se asustó, o sea, él pensaba que es que lo iban a ahorcar, se asustó, cogió, se fue pitando para Borno, y después tuvo que venir el arcipreste de Borno a recoger la sagrada forma, que al parecer se la llevó envuelta en papel de periódico para que la gente no sospechara ninguna cosa rara, ¿no? Bien, y decía otro de los casos que sucedió, porque los republicanos no hicieron aquí como hicieron en otros sitios de la sierra, por ejemplo, de quemar archivos o quemar santos, los ponían incluso en la misma puerta de la iglesia. Aquí no ocurrió. Hubo un caso que Pepa la Manca fue la que lo evitó. Pepa la Manca era republicana. Pues había varios hijos de falangistas, jovencillos de falangistas, que arrimaron a la puerta de la iglesia un montón de madera y de ramas, con la intención de meterle fuego, que realmente eso no iba a llegar a ningún lado, ¿no? Pero ella iba pasando por la calle Corredera y los vio. Entonces se puso a darle voces, a insultarlo, a asustarlo, hasta que se fueron. Esas fueron tres de las notas que pasaron aquí en la República con la Iglesia. O sea, la gente no se metió con la Iglesia en ese caso nunca. Y precisamente fue una republicana la que evitó ningún tipo de altercado en la puerta de la Iglesia. Sabemos entonces por el documento anterior, por el periódico, los falangistas que llegan aquí. Eran López Meneses, Yarasaki, García Peralta, Merino y otros. Tenemos entonces el día 18, sobre todo el día 18, que ya la gente sabe lo que había pasado. El día 18 era sábado. En espera son dudas de las noticias durante los días siguientes. Antonio Mancheño, que era el alcalde, presionado por elementos izquierdistas, sobre todo por los comunistas, ordenó la recogida de las armas a la Guardia Civil.
de la misma manera que había ocurrido en otros lugares, ya que el gobernador civil, lo veremos ahora, había dado una orden para que se recogieran las armas en el cuartel y armar a obreros, montarlos en camiones, en coches y llevarlos a Cádiz. José Duque Rivera fue a recogerlas al cuartel de la Guardia Civil el día 19, pero al parecer por su cuenta. El guardia de puerta, que era en guardia segundo, Eduardo Gago, se negó a entregarla. Posteriormente, más adelante, el Pleno le concede un premio y todo a este hombre porque salvó a los expereños de la catástrofe. Porque decía que el puesto de la Guardia Civil se había adherido a la sublevación militar. Ese día había sido detenido varios militantes derechistas, estamos en el 18. Entre ellos los hermanos Francisco y Nicolás Garrido Ferrera, y el día anterior lo había hecho Francisco Ferrera Cano, al que apodaban nosotros lo conocemos como Gabacho, a esta familia, apodaban Alcántara. El día 20 es cuando llegan ya los rebeldes, reforzados por el sargento Buendía, Domingo Buendía Muñoz, 4 números más de la Guardia Civil y 10 falangistas que procedían de Jerez. Los falangistas jerezanos, esto me lo contó a mí Juan Miguel, saben ustedes, Juan Miguel Plata Fernández, saben ustedes que murió ya con 90 y tantos años, pero él lo vio en persona, como este coche, una especie de coche como los todoterrenos del campo actualmente, con una especie de remolque detrás, iban cantando por la calle viva el fascio, viva el fascismo y cosas así, ¿no? Entonces Cruce se los encontró en la esquina de Camilo, lo que nosotros conocemos por la esquina de Camilo, y le llamó la atención. Cruce realmente era un oficial del ayuntamiento, ¿no? Le llamó la atención, por lo que posteriormente le llevó a tener problemas porque a él lo depuraron, lo mismo que todos los trabajadores del ayuntamiento los depuraron. Esto me lo contó, como digo, Juan Miguel Plata Fernández, o sea, son noticias orales, no hay ningún documento donde diga que Cruce los paró y le llamó la atención. Un poquito antes de esta fecha, del 18 de julio, se había montado aquí el Partido Comunista, se había constituido. Los dirigentes eran estos: el secretario general era Francisco Garrido Barrera. Francisco Garrido Barrera fue quizá la persona más importante durante la República, aquí en España, porque fue el que consiguió la reforma agraria. Este hombre al principio estaba en contacto siempre con el PSOE de Madrid, incluso recibe cartas de Julián Besteiro, hay algunas que están publicadas, pueden ustedes bajarlas de internet. Posteriormente, ya en el año 33, que se presentan las elecciones generales, que ganó la derecha, pero aquí no, aquí ganó él por mayoría aplastante, aquí en Espera y en muchas zonas de la sierra. Y este hombre fue evolucionando y montó el Partido Comunista ya no me acuerdo si fue en mayo del año 36, en marzo o mayo del año 36. ¿Cuáles eran los cargos? El secretario general fue él, el secretario administrativo era José María Sánchez Miranda, el secretario de organización era Juan Durán Bernal, el de ayuda Manuel Santana Macías. Este hombre, después de que estaba en uno de los expedientes, lo he visto, de que a él lo apuntaron, pero que él no quería ser miembro del Partido Comunista ni nada. Claro, él muchas veces lo dicen una vez que han abierto el sumario y ellos tienen que defenderse. Y la secretaria de propaganda, que era Josefina Jarén, que la hemos conocido, murió hace unos cuantos años. Ese mismo día 20, las fuerzas de Falange junto a los refuerzos de la Guardia Civil se presentan en la Casa del Pueblo, o sea, aquí en el Ayuntamiento. Es curioso, no he traído la fotografía, bueno, apareció en alguno de los libros míos y aparece cómo los falangistas se apoderan de la Casa del Pueblo, incluso de los libros, y resulta que el sello de los afiliados de Izquierda Republicana, del partido de Azaña y ya últimamente de Mancheño, donde militaba Mancheño, le ponen encima del cuño, que uno de los vértices, una de las esquinas de abajo del libro, tenía el sello de Izquierda Republicana en cada uno para que no pudieran robarlo, no pudieran hacer ninguna cosa allí. Pues los falangistas ponen el sello de Falange encima. O sea, no compraron un libro nuevo, sino utilizaron el anterior de Izquierda Republicana. La mayoría de los elementos republicanos, ¿qué es lo que hacen? Pues se van dispersando por los campos. Sin embargo, otros permanecen aquí, como es el caso de Curro Garrido, que fue detenido en el bar de Juan José Duque Bermejo, o sea, en el bar del Pichón, donde actualmente está la sede de la Hermandad de la Soledad. Curro Garrido, eso me lo contaron a mí, de palabra también, Curro Garrido fue conducido a Jerez, al cuartel del Tempul, donde está el zoo, pues el cuartel que está al lado, que se llamaba Primo de Rivera. Primo de Rivera, que era el padre del dictador, el abuelo de José Antonio. Desde allí envió 2 cartas a su familia, la última el 21 de agosto,
pocos días antes del fusilamiento, allí en las tapias del cementerio. ¿Qué hacen otros? Huyen al campo, se esconden en sus casas, se marchan rápidamente del pueblo buscando la zona republicana. Hay muchos que sabemos por dónde fueron, ¿no? Todos nos da tiempo a contarlo. Genaro Peralta, Diego Durán Bernal, José Duque Rivera, José Ramón de la Roza, se refugiaron en la cercanía de Los Corrales, porque Los Corrales era un cortijo, un rancho que pertenecía a Genaro Peralta, el boticario, o sea, el padre de Genaro Peralta Molero. Otros se escondieron en la Zorrilla, que todavía funcionaba como cortijo de asentamiento en la reforma agraria. Otros en ranchos de familiares, como era el caso de José Flores Duque, el último de los Palomos, que a este no lo mataron al padre y a 3 de los hijos. Él se escondió en un cortijo en la Cruz de la Legua, que era propiedad de su suegro, Joaquín de Armenta, familia de la mujer de Antonio López, de Gloria. Tanto Flores Duque como Duque Rivera o como Manuel González Carmona, el padre de la Bienve, fueron topos aquí en el pueblo, estuvieron durante un tiempo escondidos en sus casas como pudieron. Por ejemplo, Duque Rivera fue el que más estuvo, que estuvo casi 3 años, desde el día 21 de julio del año 36 hasta mayo del año 39, que es cuando se presenta. Este es el expediente de Antonio Mancheño. Para buscar noticias de esto, lo que hay que buscar los expedientes del Archivo Tribunal Militar Territorial II de Sevilla, donde hay allí por lo menos 22 o 24 procesos, PSU, que se llama Procedimiento Sumario de Urgencia, Sumarísimo de Urgencia, donde viene el detalle de la explicación de lo que le ocurre a cada uno de ellos. De estos solamente hay, de los que están allí en el archivo de los militares, solamente creo que eran 2 muertos, o sea, 2 que mataron, 2 que asesinaron, que son los que yo voy a poner aquí después. Los demás sufrieron pena arresto de un montón de años, unos de más, otros de menos, pero los que murieron fueron estos 2 que ahora yo voy a decir. El instructor, en este caso, de Mancheño era Francisco Gavira Parra, el secretario, el sargento Andrés Barri González. Gavira Parra era el jefe de puesto en Borno. Estuvo aquí en una trifulca que hubo también el año 36, las elecciones de febrero, donde está ahora mismo el puesto de los chinos, en la calle Arco, que antes era el patio de la Luz. Le llamaban antiguamente el salón, porque tenía un salón dentro y después fuera, al aire libre, ¿no? Pues allí intentaron reunirse la gente de la Seda, pero los republicanos de izquierda no lo dejaron. Una trifulca, entonces el que aparecía, el que vino por aquí para poner orden fue Francisco Gavira Parra. La primera página del juicio sumarísimo de Mancheño, y aparece en la fecha, fíjense que el 6 del 5 del 37, o sea, casi un año después de haber empezado la guerra. Cuando a Mancheño lo detuvieron, estuvo 5 días detenido en Jerez, en una cárcel, y lo mandan después para acá. Él estuvo casi un año aquí en espera viviendo en la Posada, tan tranquilo donde vivía, la Posada que después fue de mi abuela. Y el juez de instrucción de este proceso, no el que lo juzgó después y lo condenó a muerte, era José Luis Molina, el secretario Miguel García Hervía, el defensor Felipe Sahagún Repeto. Dentro de esa sumarísima dice esto. Este es el expediente. Perteneció a Izquierda Republicana, era el partido de Azaña. Anteriormente había pertenecido al PRRS, que era el partido de Marcelino Domingo, Partido Republicano Radical Socialista. Recibió el día 19, como era el alcalde, un telegrama del gobernador civil, que era Mariano Zapico, en Cádiz. Ordenaba armar al pueblo y que fueran a Cádiz porque lo habían tomado los fascistas. Llamó para ello a Rafael Crespo, que era el único camionero que había en espera. Llamó posteriormente, Rafael Crespo se negó. Él dijo que él no iba a Cádiz, él solo, cargado de obreros, sin guardias civiles. Llamó al guardia segundo, Eduardo Gago, que era el jefe de puesto en ese momento, que se negó a entregar armas. Mancheño no le insistió. Luego le visitó una comisión de comunistas, de los que hemos visto algunos de los miembros del comité, para que volviera a incidir con la Guardia Civil. Pero Mancheño ya en ese caso dijo que no iba más. El 19 de julio, sobre las 22 horas, estamos a las 10 de la noche ya de ese día, fue a Arco con el presidente del centro. El centro era el ayuntamiento, el centro obrero, donde estaban los distintos partidos, sobre todo los distintos partidos de izquierda, porque los de la Seda tenían la sede precisamente allí encima de la bomba, en el soberadito que hay, que era garaje, el garaje de Antonio Alejandro, ahí es donde se reunían. Él fue con el presidente del centro, que era Patrón, alias Patrón,
y Diego Durán Bernal, alias El Lizo. Este hombre era el padre, si ustedes recuerdan, al Pelayo, que estaba casado con una prima mía, pues el padre. Diego, el hijo, no se llamaba Diego, se llamaba Heraclio. Como aparecerá después, no me acuerdo si lo tengo puesto en uno, el mayor era Antonio y el otro era Heraclio. Y la hermana nació, yo creo que la mujer estaba embarazada, la mujer de Diego Durán Bernal. Ya lo pongo entre paréntesis, dice el mismo texto, ambos hoy desaparecidos. O sea, tanto Patrón como Diego Durán Bernal ya habían desaparecido, ya los habían fusilado los dos. Y ellos fueron a Arcos a hablar con la Guardia Civil. De regreso, de vuelta hacia Espera, fue detenido en la carretera por los falangistas que le llevaron a la cárcel de Jerez, donde permaneció 5 días, dejando de ser alcalde a partir de esa noche. Esta es la ficha clasificatoria, todas eran iguales. La ficha clasificatoria de José Duque Rivera, que en los documentos ponen también otro alias, Cabezota. Bien, arriba ven ustedes, no sé si... su nombre, sus datos, su fecha de nacimiento, el nombre del padre, de la madre y tal y cual, y dónde estaba el 18 de julio, porque estaba en Espera. Y aquí permaneció oculto, unas veces en el campo y otras veces en la casa, bajo el amparo de su familia, de su mujer, sobre todo, y de su familia. Su mujer, que era la que se encargaba de llevarle cuando estaba en la Zorrilla, cuando estaba en el sumidero de Marqués escondido, ella era la que iba de madrugada a llevarle la comida. Lo mismo que hacía Asunción con el marido, el padre de la Bienve, cuando estuvo primero escondido un tiempo en el campo y luego en su casa. Bien, y aquí debajo dice que la noche del 19 de julio de 1933 se presentó a la casa cuartel de la Guardia Civil pretendiendo la entrega de armas, a lo que se negó el comandante de puesto, que era Eduardo Gago. Gracias a la sumaria de José Duque Rivera, conocemos que la noche del 19 al 20 hubo disturbios aquí. La gente se amolinó aquí arriba en la plaza de la iglesia. Hubo gente también en el bar de Juan José Duque Bermejo, que tenía una azotea arriba, y entonces desde allí, por lo visto, dieron algún tiro al cuartel de la Guardia Civil que estaba en el actual museo. Ese era el cuartel el 18 de julio del 36. Hubo un tiroteo desde esa azotea hasta el cuartel. Esa noche estaban en la azotea varias personas, que después lo van diciendo, la van comentando algunas de las personas que declaran, porque lo están llamando en la misma sumaria, y dicen que allí que ellos vieron salir a fulanito, a menganito, al que fuera, ¿no? En este caso estaba José Duque Rivera, los hermanos Ricardo y Rafael Moreno Durán, uno de ellos era su cuñado, Genaro Peralta Molero y otro. Una vez comenzado el golpe de Estado, las tropelías y las rapiñas comenzaron en todo el territorio que los sublevados iban conquistando, no solamente aquí, en toda la zona de Andalucía. Andalucía es la parte de la Sierra de Ronda, hacia acá, hacia lo que no era el Reino de Granada, hacia aquí cae rápidamente. Sevilla, Huelva, Córdoba, caen en manos nacionales. Pero la parte de Málaga, de Granada y de Almería no. Allí en esa zona, cuando cae Málaga, es cuando se produce la famosa desbandada a lo largo de toda la costa. Que allí incluso la aviación franquista y los barcos franquistas bombardeaban a los que iban huyendo por la carretera que iba desde Málaga hasta Almería. De aquí yo conocí, me lo contó, creo que fue Sebastián de la Venta, como una persona que no nació aquí, pero su familia existe aquí, que era el abuelo de Tornay, Antonio Tornay y esta gente, era uno de los que iba a la desbandada. En algunos lugares fueron famosos los atropellos de los marroquíes, que eran brutales. Eran marroquíes que había traído Franco del norte de África, eran del ejército español, o sea, les pagaba el ejército español. Realizaron robos, violaciones, incendios. Era el premio del botín que se le concedía a ellos por colaborar en la guerra. Y estaba todo autorizado por Queipo de Llano, el carnicero de Andalucía. Otros le decían el virrey. A todos se le daba un barniz de legalidad con una serie de leyes, que son estas. Primero, el decreto 108 del 13 de septiembre del 36, que declara fuera de la ley todos los partidos políticos y agrupaciones integrantes del Frente Popular. A partir de entonces, un poquito más adelante, solamente va a haber un partido en España, que era de Falange, y posteriormente Falange Española de la Jons. Más adelante, el decreto del 10 de enero del 37 de la incautación de bienes.
La Ley de Responsabilidades Políticas, que se publica el 9 de febrero del 39, que incluso en Madrid hay un Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas donde se ven en curso un montón de expereños, como veremos a continuación. La Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo, que esto era una obsesión del dictador. La Ley de Seguridad del Estado, que es un poquito posterior, de marzo del 41. ¿Cómo afectaron estas leyes a los expereños? Pues en primer lugar se detiene, al primero que detuvieron fue Antonio Mancheño Lozano, que fue el último alcalde republicano. Recordad que lo detuvieron cuando venía de Arco hacia aquí. Posteriormente detuvieron a Curro Garrido, lo detuvieron en el bar donde yo dije anteriormente. Poco después a Manuel Moreno Miranda, que también había sido alcalde durante meses en el ayuntamiento expereño. Este pertenecía al Partido Socialista. Se intenta detener también a Genaro Peralta, pero Genaro primero se fue a Los Corrales y a aquella zona. Lo recuerdo como una tía mía me contaba que mi abuela le daba de comer por la noche, cuando salían, no solamente a Genaro y a los que iban con él, al Lizo, seguramente iba Duque Rivera también, y más gente. De allí, de la zona aquella, una de las veces que volvió al rancho, a su rancho, a Los Corrales, la casera que estaba allí le dijo que había llegado a buscarlo Gabriel Luceño, el que era entonces alcalde, con más miembros de la Escuadra Negra. Cuando lo avisan, entonces Genaro se va a Arco porque allí vive una hermana que estaba casada con Capote. Y allí da un chivatazo y a los pocos días se presenta Gabriel Luceño a buscarlo a Arco también. Pero el comandante de puesto de Arco de la Guardia Civil dice que no, que ese hombre allí ya tiene un comportamiento ejemplar y no hay por qué detenerlo. Cuando aproximadamente a las 2 semanas más tarde se presenta de nuevo Gabriel Luceño, con una orden de Queipo de Llano, diciendo que tenía al comandante de puesto de Arco que tenían que entregarlo al alcalde de Espera. Lo trajeron aquí, no sabemos el tiempo que estuvo en la cárcel, si un día, 2 días o cuánto, rápidamente la montaron en el camión y hasta hoy la familia no sabe dónde está. Lo mismo él, que el Lizo y que otro montón de gente. En cuanto a la incautación de bienes, esto viene publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz. No siempre vienen todas, hay algunos errores. Ya cuando estuvo aquí Diego Caro hace unos años, él me había pedido ayuda porque había mucho... no en incautación de bienes, sino en responsabilidades políticas, muchas personas que venían dentro de los pertenecientes a Espera, pero que no eran de Espera, eran de Trebujena, de Chipiona, de otros sitios, no de aquí. Pero estos que están aquí, fijarse, hay algunos que son graciosos. Bueno, tenéis que ver los apellidos estos, los nombres, y después los que aparecen en el listado de muertos. Es curioso cómo Enrique Troncoso Moreno, que era un hombre conservador, era el marido de doña Francisca, que eran personas muy beatos, vivían en Borno, era boticario, tenía mucho dinero, tenía fama de encogido y tenía incluso monedas antiguas, monedas de oro. Bueno, pues la Guardia Civil va en 2 o 3 ocasiones a su casa y le requisan para quitársela, porque tenían que sufragar la guerra, ¿no?, el bando de los sublevados. Este era Enrique Troncoso Moreno, que de republicano no tenía absolutamente nada. Juan Campón Garrido, Antonio Mancheño Lozano, y mirad cómo Mancheño Lozano murió en julio del 37. Pues le hacen la incautación de bienes un año después. Ya había muerto. Pues todavía lo siguen castigando. Claro, él está muerto, no tiene que pagar absolutamente nada. Le incauta lo que sea. ¿Quién paga? La mujer y los hijos. Genaro Peralta Molero murió en el verano del 36, no recuerdo qué día. Bien, pues esto lo hacen en enero del 38, cuando ya llevaba más de 1 año y medio muerto. Manuel González Carmona, el padre de la Bienve, lo hace en el 38. En este mes ya él había muerto. Murió por enfermedad porque estuvo escondido en su casa durante un tiempo y murió en la cárcel de Cádiz. Lo tiraron a la fosa común, estaban buscando los restos y no aparecen. Bueno, y después todo lo que estáis viendo ahí. Estos son los encausados por el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas. Y vais viendo cómo son, muchos de ellos se repiten. Juan Bernal Garrido, que era cencerrillo, Diego Durán Bernal, estamos en el 42, Diego Durán Bernal lo mataron en el verano del año 36. Pues todavía lo acusan en el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas del año 42. Antonio Lozano Rivera, que era Riscarte,
Estos son más, la lista es enorme, había, no me acuerdo, eran 50 y tantos los que había. Estos son encauzados por el juzgado de instrucción provincial. El otro, si lo veis, era el tribunal regional. Y bueno, y se van repitiendo exactamente los mismos nombres. La lista es enorme. Y este es el listado de los muertos por la represión. Lo vamos a leer uno a uno, pero por orden alfabético. Esto exactamente no se sigue el orden alfabético, porque esta lista va a continuar en la siguiente página. Está sacada del libro, entonces Durán Santana es el siguiente de Durán Romero Nicolás, que aparece aquí. Pero mirad, como aparece Durán Bernal Juan. Juan fue el hermano de El Lizo, fue capitán en el ejército republicano. Este hombre murió en la cárcel en Cádiz también. Vino, se entregó, intentó pasarse al bando nacional, no pudieron, en fin. Hay algún caso que veremos a continuación, como Junquera Ferrera, el hermano de Gitanito, que intentó cambiarse del ejército, porque por un caso raro que le pasó, una vez que salió de donde estaba los soldados de su compañía, se pasó al otro lado, lo detuvieron y ya, bueno, él no lo fusilaron, pudo salvarse. Este es el listado de presos que fueron detenidos y cumplieron condenas en cárceles, campos de concentración o batallón de trabajadores. Aquí faltan muchísimos, porque es imposible. Yo últimamente he encontrado más expereños, incluso algunos de ellos, de la familia Jurado, no es la mía, la familia de los Cachurras. Pues esta familia, muchos de ellos se fueron, incluso desde antes, se fueron a la parte de Valencia, a Sagunto. Bueno, algunos de ellos llegó a ser un miembro del comité local allí en Valencia, fue una persona de responsabilidad, ¿no? Y algunos de ellos murieron y otros no. Se exiliaron, se fueron a Francia y ella anda buscando la pista. Hay un libro de uno de ellos que yo ya le propuse al ayuntamiento. La publicación es un libro pequeño, manuscrito, que la idea es escribirlo, transcribirlo completo, eliminar las pequeñas faltas de sintaxis que tiene y poner el libro, además, el manuscrito detrás, porque es la historia de esa familia, incluso desde antes de la guerra. Son muchísimos, si ven, aquí el último era el 57, creo, bueno, y aquí faltan más. Esta es una carta dirigida al juez sobre la relación de edificios, obras de arte o archivos que fueran destruidos por los republicanos. Una carta que mandan aquí. Se le contesta del ayuntamiento que no hubo absolutamente nada. No hubo ni un edificio que sufriera daño, ni hubo una obra de arte, como hablaba el periódico anteriormente del retablo de Pablo Legot. Muchas veces el retablo de Pablo Legot sufrió daño por incompetencia de los mismos curas o del mismo cabildo entonces, de los ayuntamientos de entonces, porque el templo se abría, no lo cubrían, el retablo se mojaba y era más culpa de ellos que lo que hicieron los republicanos. Esta no se ve clara en la fotografía, porque no, en el libro ya no sale clara, y es una ficha hecha a mano de las personas que estaban en la cárcel en el año 39, y en este caso aparece en una columna el número, en otra columna los nombres, en otra columna el alta, en otra la baja, y después los días que está de cada mes y el dinero que percibe, porque por estar preso recibían un dinero también. Y en este caso eran José Duque Rivera, el Basilio Camaro Doblado, el otro era Esteban Romano, Esteban Romano Atienza, José Junquera Ferrera, era el hermano de Manolito Gitano, y Antonio Lozano López. Antonio Lozano López, yo no sé si tenía relación con el hombre que tenía el alias de Cagajón, aquí en Espera. Este hombre era de Arco, pero vivía aquí. Esta otra del censo, ya solamente quedaban 3, del censo deliberado. Por un lado la población de Espera, provincia de Cádiz. Ven ustedes que a continuación sigue una parte más porque en la cartera apaisada. Y lo que están son Antonio Lozano López, que es el que hemos visto antes, José Junquera Ferrera, que lo hemos visto antes, y Bonilla Redondo Fernando, que creo que era un caminero que andaba por aquí, por la zona, que era de un pueblo de Huetortaja, un pueblo de Granada. Esta es una relación de familias pobres a socorrer en las fiestas de Navidad. No sé si ustedes pueden leer, pero aquí vienen nombres como, bueno, primero viene el cabeza de familia, en caso de que estuviera vivo, los familiares que dependían de él,
y el apodo que tenían. Por ejemplo, Ocepón, la hija del alguacil, la hija del tío Mateo, creo que era, Platita, en fin, así una serie de que para que se reconociera no solamente ponían el nombre y apellido, sino incluso el apodo. Esto dentro del censo de huérfanos, he puesto por ejemplo el de la página de Asunción Lugo Campón, que era la madre, y la huérfana era Bienvenida González Lugo. Este matrimonio, Manuel González Carmona y Asunción Lugo Campón, solamente tuvieron una hija, que fue la Bienve. Y aquí viene la ficha, es la primera parte, la primera página del expediente, pequeño expediente que hacen. Esta de otros tres, de Luisa, Pedro y Raimundo Muñoz Martínez. Yo a Raimundo lo conozco, ustedes se acuerdan, Raimundo era un hombre, estuvo en Alemania y tenía el pelo muy blanco. Esta era la de María Ferrera Velarde, María la Pajarilla, y los huérfanos eran Dolores y Antonio Bernal Ferrera. Esta es la ficha. A continuación veremos una cosa, bueno, aparece en cada, no lo he dicho anteriormente, en cada uno de los estadillos el nombre y apellido de ellos y el año de nacimiento. Este es un documento de solicitud de las cantidades correspondientes a los huérfanos de la Revolución Nacional de la guerra. Aquí intervenían ya aquellos que habían muerto en el bando nacional como los que habían muerto en el bando o habían sido fusilados por el bando nacional, ¿no? En este caso era el de María Bermejo Rodríguez, que pedía dinero porque a su marido lo habían matado. Antonio, ¿dónde está? Antonio Bermejo Campón, me parece que era. Antonio Rivera Campón. Y su hijo Manuel Rivera Bermejo, que murieron ambos. Ella se acogía al decreto del 23 de noviembre del año 40. Decía que le mataron el marido, que tenía 2 hijas y que no tenía para darles de comer, por lo tanto lo pedía. Este era un documento de la Junta de Protección de Huérfanos, que también está turbio. Lo que pasa es que muchas veces no es problema de la fotografía, sino del papel. Cuando hace la fotografía, como en el mismo papel, porque es una copia de una copia de una copia, está turbio, no se ve bien. Aquí hay un estadillo de todas aquellas familias que estaban acogidas a la protección de huérfanos. Entre ellas, por ejemplo, Carmen Valencia Río, que era la mujer de Antonio Mancheño, que se tuvo que ir de aquí, ya en el año 47, se fue a San Fernando, con 7 o 8 hijos. Esta es la siguiente página, donde aparece también aquí, por ejemplo, María la Pajarilla y los hijos. Y esta es la carta que manda el gobernador civil accidental en aquel momento, Antonio Fernández de Cádiz, y dice: sírvase participar a la vecina de esta población, María Ferrera Velarde, con domicilio en la calle José Antonio 18, en contestación al escrito remitido por ese ayuntamiento en 19 de los Corrientes. O sea, María ya había mandado un escrito al ayuntamiento, el ayuntamiento lo manda a Cádiz y Cádiz le contesta. Ahora vamos a ver la carta, parte de la carta que manda María unos días antes. Y entonces desde el gobernador civil y el gobierno civil le contestan que no pueden incluirse nuevamente, habían estado antes, en el censo de huérfanos de la guerra, sus hijos Dolores y Antonio Bernal Ferrera, ya que no existiendo constancia de la muerte de su padre, carecen del principal requisito para ser considerados como tales huérfanos. O sea, este gobierno, este Estado nuevo, tan católico, tan cristiano como era el de Franco, le negaba el alimento a 2 huérfanos. El padre había desaparecido aquí el día 21 de julio, no apareció más. Este documento es del año 47, o sea, 11 años después de que ese hombre se hubiera ido. Pues no tenía entrañas para decirle, bueno, pues le damos de comer también. Y esta es la carta que escribe María Ferrera Velarde, la viuda de 40 años de edad, natural y vecina de la Villa de Espera, con residencia en la calle Ya José Antonio, ante Alcubilla. Y dice que desde la formación del censo de los huérfanos de la Revolución Nacional y de la guerra, lógicamente esta carta no la escribió María, se la escribió ya en el año 37, no la pudo escribir José María Garrido, pudo escribirla alguno de los oficiales del ayuntamiento seguramente. De la Revolución Nacional y de la guerra, formando conforme al decreto del 23 de noviembre del 40 que habíamos visto antes, venían incluidos sus 2 hijos, Dolores y Antonio Bernal Ferrera, con los números 36 y 37
en el listado que había, nacido en el año 32 y 36 respectivamente, como huérfano de padre desaparecido al surgir el movimiento, y en 23 de septiembre de 46, por el hecho de no hallarse justificada la muerte de su esposo Juan Bernal Romano, no podía aparecer ellos, los del niño no podían aparecer en la lista, ¿no? Dice, como no solo figura en el padrón de beneficencia, sino que a pesar de su esfuerzo para poder atender a sus hijos legítimos, el estado de agotamiento en que se encuentra, está hablando María, y el no encontrar trabajo en muchas ocasiones no le permite ganar lo indispensable para alimentarlo. Se ve obligado a acudir nuevamente a la magnanimidad de vuesa excelencia en súplica de que, amparada en el artículo 193 del Código Civil, o sea, la persona que escribía esto sabía lo que estaba escribiendo, y previo los requisitos e informe que estime necesario, se declare la muerte de su marido al solo efecto de que se les continúe concediendo a sus dos hijos los beneficios del decreto del 23 de noviembre de 1940. O sea, María lo que venía a pedir era que se considerara a su marido muerto a raíz del comienzo de la guerra, para que sus hijos pudieran comer. La carta está fechada el 18 de julio del 47, 11 años justo después de empezar la guerra. Y la carta del gobernador civil era del 26 de julio del 47, o sea, una semana y pico después. En la sumaria de Mancheño, no he puesto ya lo del fusilamiento ni nada, porque vamos, en la documentación viene incluso quiénes son los guardias que disparan contra Antonio Mancheño. El informe de Antonio García Rodríguez, que era el cabo de la 5ª Compañía de la Guardia Civil, que es el que hace el atestado, y Manuel Andrade Cascajosa, que era el secretario, dicen que en su consecuencia, considerando el cabo instructor y guardia de la compañía, que Antonio Mancheño Lozano ejerció manejo, ustedes miren el lenguaje que utiliza el cabo, manejo marxistas, siendo las 17 horas del día 9 de marzo de 1937 se procede a su detención. Posteriormente, Mancheño es condenado a muerte y fusilado en las tapias del cementerio. Esta parafernalia de manejo marxista aparece en muchas ocasiones. Simplemente Mancheño, el pobre, la gente de derecha le decía que era de izquierda y la gente de izquierda le decía que era de derecha, y él estaba entre Pinto y Valdemoro. Él tuvo que muchas veces incluso decir que cuando Sanjurjo intenta dar el golpe de Estado en agosto del año 32, él lo ve aquello con simpatía, simplemente por descargar, porque le beneficiaran después en la pena que le pusieran. Él estuvo en la cárcel durante un tiempo, su familia entraba allí en la cárcel con él cerraba en muchas ocasiones la cárcel por dentro, porque ya al final no le ponían ni guardia en la puerta ni nada, y su familia se iba a la Posada, porque ahí es donde vivían. Este hombre nunca pensó que iban a fusilarlo, nunca. Sin embargo, aquel día, en julio del año 37, en julio, fue el día, no recuerdo si fue el día que murió, creo que fue cuando murió Sanjurjo, porque murieron los dos, los mismos molas que Sanjurjo, en accidentes de aviación. Fue cuando lo fusilaron a él. Difícil, yo no sé si ustedes lo pueden leer desde ahí, del expediente de Camilo Rodríguez Peralta, muerto a garrote vil. De todos los documentos decía, había dos, uno el de Mancheño y otro el de Rodríguez Peralta. Los dos fueron asesinados, fueron muertos, fueron ejecutados. Los otros no murió ninguno fusilado. Tuvieron uno 10 años, otros 20 años, otros 30 años, pero fusilados estos dos. Y este además a garrote vil. Aquí de espera el único, a garrote vil saben ustedes lo que es, ¿no? Se lo ponían en el cuello, apretaban por detrás hasta que lo asfixiaban. El único. Este hombre tiene 21 años. La novia la tenía aquí. Bien, pues en este caso, leo solamente el acta en la parte de abajo, no la de arriba. Dice que seguidamente su señoría dispuso la entrada del reo en capilla, Camilo Rodríguez Peralta, el cual queda recluido en sala aislada en esta prisión habilitada al efecto, donde fue asistido
con su consentimiento por los hermanos de la Santa Paz y Caridad, o sea, fraile, de un convento de Málaga. Recibiendo, digo, entre dos comas, digo, no recibiendo los auxilios espirituales, no obstante los reiterados ruegos de los hermanos de la Santa Paz y Caridad. O sea, él no quiso que los frailes hicieran absolutamente nada. Más adelante dice, requiriendo más tarde a su señoría para manifestar que su última voluntad es que comuniquen su defunción a Próspero Garrido Vega, jefe de Falange de Espera, Cádiz, para conocimiento de su familia. Ellos eran familias lejanas. Realmente, Próspero Garrido Vega no era el jefe de Falange, era otro, no era este hombre. Próspero Garrido era monárquico, lo mismo que mucha gente de los monárquicos, lo mismo que le pasó a Botonio, lo mismo que muchísimos, que a Guzmán, la mayoría de ellos eran monárquicos, no eran falangistas ni mucho menos, ¿no? Lo que pasa es que muchos porque por obligación tuvieron que meterse en Falange. Bien, ellos eran familia, fíjense como este hombre era hermano de, ustedes conocerían a Fernando de los Correos, que venía muchas veces de Utrera, aquel que nos cantaba de la burrita Catalina y tal y cual. A él en Utrera le llamaban Próspero, porque él decía llamar Próspero, él realmente no era Próspero, era Fernando. Y era hijo de un cartero que había en Espera anteriormente, estuvo durante mucho tiempo, que era Fernando Rodríguez también. Bien, en la página siguiente, este sí lo leo porque mirad, esta es la diligencia de la ejecución, ya lo han ejecutado. Y dice que la prisión provincial a 18 de octubre de 1937, su señoría acordó consignar por medio de la presente que a las 8:20 del día de hoy tuvo lugar la ejecución de la pena de muerte impuesta al mencionado reo Camilo Rodríguez Peralta, en Garroteville, habiendo sido reconocido el cuerpo del delincuente, lo llama delincuente, ahora explico de qué lo acusaban. O sea, lo condenaron, pero ahora voy a explicar de qué lo acusaban. Por el médico de la prisión, Eduardo Martínez. Asistieron al acto en representación del excelentísimo señor gobernador, que tenía que estar presente, pero no estuvo, el teniente de asalto don Ramiro Álvarez Astray. Por parte, en nombre del ilustrísimo señor obispo de la diócesis, o sea, el obispo iba hasta allí presenciando, era muy católico, era muy cristiano, pero iba a estar presenciando la ejecución de un reo, que además era inocente. Pues en su nombre, en nombre del obispo, lo hizo el coadjutor de la parroquia del Carmen, don Vicente Pons Soler. En nombre del señor alcalde de Málaga, don Fernando Gil González, que era comandante de la Guardia Municipal, asistido de 3 vecinos, de los que no se daban los nombres, pero debajo está la firma. El director de esta prisión, acompañado de varios oficiales de la misma y hermanos de la Santa Fe y Caridad, firmando todo con su señoría, de todo lo cual yo, el secretario, doy fe. Bien, pues el delito de este hombre, que ya te digo, tenía 21 años, dejó aquí a la novia, salió huyendo, de aquí de Espera se fue cuando vio lo que podía pasarle, que al final le pasó, se fue huyendo hasta la zona de las Arenosas, los Aguaciles y hasta el Palmar de Vejer, al Palmar de Troya. Allí en la zona del Palmar y del Pantano del Águila había muchos republicanos, Utrera todavía no había caído en manos de los nacionales. A él y a otro que eran jóvenes los pusieron en la carretera como vigilantes, de forma que aquellos coches fueran pasando, como ellos llevaban armas, le incautaban a los dueños, le incautaban el coche y lo llevaban a prisión. Eso hicieron ellos con el director del Banco Hispanoamericano de Utrera y el chofer. El chofer tuvo altercado con el otro miembro de la guardia que estaban allí, eran 2 en cada uno de los lados de la carretera. Él cuenta que lo llevaron preso a Utrera, a los 2, y él cuenta que después de allí, cuando estaba viendo la cosa difícil ya en el Pantano del Águila, se va a Montellano, que tenía un cuñado. De Montellano huye hasta la Sierra de Ronda, de la Sierra de Ronda llega a Málaga, se enrola en el ejército republicano, intenta pasarse al ejército de Franco, el ejército nacional. Y entre uno y otro, él cuenta en Zafarraya, por ejemplo, la venta de Zafarraya, tuvieron un tiroteo y él estaba allí. Lo cuenta, lo detienen y lo meten en la cárcel. Yo no sé si ustedes conocen a Artur Koestler, era un comunista húngaro,
que escribió un libro sobre el comunismo, porque él al principio era comunista, pero después cuando estuvo en Rusia y vio lo que estaba pasando allí, renegó. Escribió un libro que era Del cero al infinito. Bien, este hombre coincidió con Camilo Rodríguez Locía dentro de la cárcel. Después Artur Corley estuvo en la cárcel de Sevilla y allí porque este hombre era un periodista, lo metieron en la cárcel, en parte porque intentó más o menos reírse de Queipo de Llano en Sevilla en una entrevista, como periodista. Y este hombre, después, estando en la cárcel de Sevilla, lo que hicieron fue a Artur Koller, quiero decir, lo que hicieron fue canjearlo por la mujer de Carlos Haya, era un aviador del ejército de Franco. Hubo un hospital, yo no sé, ya le cambiaron el nombre, un hospital en Malacara, el hospital Carlos Haya, eran su nombre. Pues lo cambiaron por su mujer. Y lo que decía que este hombre allí, lo meten en la cárcel y le acusan de haber matado al director y al chofer del coche, del director del Banco Hispanoamericano. El año 39 aparece el director del Banco Hispanoamericano haciendo declaraciones en otra sumaria. O sea, había muerto y había resucitado porque estaba haciendo declaración. Pues este hombre lo mataron porque le acusaron de haber matado al otro. Esa era la justicia que Queipo de Llano decía, la justicia al revés, porque realmente los sublevados eran ellos, pero los que sufrían las consecuencias de esa sublevación eran los fieles a la República, que había sido un gobierno legítimo después de haber salido de la urnas el 16 de febrero del año 36. Este es el primer ayuntamiento no democrático, después ya de la República, el día 21 de julio, es exactamente una comisión gestora, no era un ayuntamiento, porque quien lo nombra directamente, sería el gobernador, y aquí el que lo hace es el sargento Buendía, que fue un elemento digno de mención durante estos días. El presidente de la comisión, Gabriel Luceño Redondo, que unos meses después fue destituido porque no hizo caso al comandante de puesto de la Guardia Civil. Es para que tengan ustedes en cuenta que realmente quien mandaba no era el alcalde ni mucho menos, ni el alcalde ni concejales, era la Guardia Civil. Aquí no se movía, no mataban a una persona, no se movía nadie sin consentimiento de la Guardia Civil. Bien, y después de, no sé ya el tiempo, digamos, fueron muchísimos, lógicamente no podemos hablar uno a uno de los 67 casos que se dan aquí en espera y seguramente más que habrá porque no tendríamos tiempo. Después de todo esto, lo único que piden las asociaciones de memoria histórica es ese texto, lo ponen siempre en todas cada vez que tienen algún acto, el de verdad, justicia y reparación. Realmente ellos no piden ningún tipo de venganza de nada, simplemente que aquel que tiene un abuelo, un tío, un familiar enterrado en una cuneta en medio de un trigal, en donde fuera, que pueda aparecer. No quieren remover absolutamente nada. Esto, verdad, justicia y reparación. Y hasta aquí hemos llegado. Yo no tenía tanto preparado porque tenía que haber estado ahí sentado otra persona, pero por las circunstancias de su salud no ha podido venir. Así que nada más y muchas gracias.